señalaban que había un desequilibrio entre el yin y el yang. ¿Saben, no? Lo que es el yin y el yang, lo bueno y lo malo. En lo bueno siempre puede haber un puntito que sea malo, y en el malo siempre puede haber un puntito que sea bueno. Y el único, fíjense, Leonardo da Vinci, a los que les gusta un poco la historia, él dijo, no es tanto que los espíritus o algo aparezca, ¿no? Entonces, acá tiene que ver algo con la sensibilidad que yo siento, ¿no? Y que se va probablemente al cerebro y el cerebro me responde. Se pensaba también, ¿no? Los pacientes que manifestaban como el exorcismo, que era producto de espíritus, ¿no? Entonces, siempre se ha asociado al dolor con todas esas cosas. Entonces, cualquier nombre que ustedes pongan al dolor, sea en inglés, en castellano o en quechua, el dolor es el síntoma que manifiesta el paciente. Pero no crean que es fácil decir, bueno, pues todo el mundo se queja de dolor. No. Miren, el profesor Bónica se preocupó mucho en Estados Unidos porque la primera causa de ir al médico es que el dolor, o porque le salió un tumorzazo. El dolor es lo más frecuente, ¿no? Entonces, vio que los medicamentos se consumían bastante. Entonces, ya él es el primero en que formó la unidad de dolor, ¿no? Entonces, ¿qué es el dolor? Según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Dice, el dolor es una experiencia sensorial, o sea que lo siento, ¿no? Y también es emocional, porque si me duele, yo estoy alegre, ¿no? Entonces ya hay un factor, por supuesto, desagradable. Acá dice, puede haber un daño tisular, puede ser que el nervio esté afectando, por eso me está doliendo, pero puede ser que no. O sea, le examino el nervio, pero acá me duele en este lado. Le examino el nervio y le hago todos los estudios y sin embargo está normal. Entonces ya se está asociando algo más, ¿no? Entonces, siempre se decía, si es que hay dolor es porque algún nervio lo he tocado. Entonces, y se pensó, si toco el nervio, ¿le va a producir dolor? Por lógica, ¿sí o no? ¿Produce o no produce dolor? Sí, ¿no? Yo toco, estimulo. ¿Dónde me duele el músculo? No duele. Lo que duele es las terminaciones nerviosas. Entonces, si yo estimulo el nervio, va a provocar dolor. Pero hay al revés, que puede haber dolor sin que esté lesionado algún nervio. ¿Puede haber? No debería, ¿no es cierto? Por lógica, pero sí hay, ¿no? Sí hay dolor. Por eso fíjense esta figurita, que ella se está quejando, ya le han amputado, pero él siente dolor en los dedos de los pies. ¿Por qué? Porque esta terminación nerviosa todavía está acá presente, pero sigue sintiendo a pesar de que no esté el órgano afectado. Y bueno, alodinia, ¿no? Es diferente a lo que estamos comunicando. Entonces, el dolor no es tan simple, bueno, pero estimula el nervio, le habrá apretado el nervio, o se habrá inflamado, por eso causa dolor. No, tiene todos estos aspectos, ¿no? No es lo mismo que alguno de ustedes viva solito en su casa, que esté con las amígdalas inflamadas, con placas, con fiebre, con malestar, viva solo y apenas se levante para prepararse, que cuando viene la mamita, le dice, hijito, tómate este tecito, te preparo tal cosa. Los dos son diferentes, la manifestación del dolor va a ser diferente. Por eso cuando ustedes traten a un paciente, tienen que averiguar un poquito su vida, cómo vive, con quién se relaciona, etc. Esa es la parte de los componentes del dolor. Pero acá van a empezar para los nuevos, los que es nociceptores, ¿no? Son terminaciones nerviosas que hay en todo nuestro cuerpo. Cuando se estimula por A o B, va a la médula espinal, de ahí al tálamo y ahí a la corteza. Entonces, y hay gente, ¿no? Dice, si yo ahorita con una aguja les pincho a cada uno, va a saltar. Pero ese, miren, le pincho y no le va a doler. Entonces los umbrales del dolor cambian. Por eso es que cuando ven una persona, ay, tío, me duele, que este nervio me está doliendo. Y en cambio, sí, este nervio me duele. Entonces los umbrales va a ser diferente, el trato también va a ser diferente, ¿no? Ahí ya vemos. Ahora, es lo mismo, una paciente que se presente dolor. Esta paciente, ¿qué carita tiene? ¿De triste, alegre? De cólera, de triste. Si a ella todavía por A o B le estimulo con algún dolor, calor, frío, le pincho, le va a doler más porque su estado emocional está aumentado. Pues cuando ustedes traten a su paciente es una persona con mucha depresión, cualquier estímulo le va a doler exageradamente. Ella, por ejemplo, su gestito de qué es, de alegre.
que molesta, ¿no? Está molesto. Ese le pinche, no le duele, ¿no? Entonces, vamos a ver la clasificación del dolor. Como ahí van a encontrar varias clasificaciones. Esta clasificación es bien práctica y traten de memorizarlo para que lo puedan ubicar. Según las estructuras, o sea, donde se origina el dolor. Puede ser visceral o puede ser somático. Ahora vamos a ver de cada uno. Según ya el mecanismo, lo que les gusta a ustedes, la fisiología, cómo ingresa el dolor, a dónde se va, puede ser nociceptivo y neuropático. Y por último, por la duración, puede ser el agudo o puede ser el crónico. Ahora vamos a ver el dolor según las estructuras que afectan. Ya. Entonces, estas son diferencias que ustedes puedan decir, este dolor sí realmente es somático, este dolor sí es visceral. Les he puesto inclusive con colores para que puedan diferenciar, ¿no? Cuando es un dolor somático, está relacionado, fíjense, con articulaciones, con músculo, con hueso. En cambio, cuando es un dolor visceral, tengo que hablar de las vísceras del tórax, vísceras del abdomen, a nivel pélvico, entonces es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque si hago la comparación, este es un dolor agudo, punzante, supongamos mi codo, se me hincha. Es dolor agudo, punzante, sé cuándo iniciado y sé cuándo va a terminar, probablemente termine rápido. En cambio es un dolor que quema, que duele, cuando dice, ¿dónde te duele? Acá. Y acá también, entonces un poquito que no me ayuda mucho. Entonces este es el más difícil, el dolor visceral, pero también nos va a ayudar en la localización. Este está bien localizado, el otro no. Estas son las fibras A, acuérdense eso, y las fibras C, ¿no? Conducción más lenta. Y sus receptores, por supuesto, en toda la piel, en cambio allá solamente es visceral. Y hay un dolor mixto. Teóricamente, si mi apéndice está afectado, porque el dolor de frente no se inicia acá. El apéndice tiene otro. Se inicia a veces en epigastrio y recién se va a fosa ilíaca, o si es retro, el apéndice retroesternal, se va a la región lumbar. Muy bien, hemos visto también la división neurofisiológica. Acuérdense, puede ser nociceptivo o neuropático. Esto, fíjense esa división que también hace el somático y visceral que hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, somático dice, pues, algún tipo de trauma. ¿No? Y algún tipo de trauma que pueda afectar, y el visceral puede ser una isquemia, distensión, inflamación a nivel abdominal, ¿no? El neuropático generalmente tiene que ver, si yo lesiono, si es neuropático, o sea, apatía es alteración a nivel de los nervios. Si se lesiona solamente el nervio, por ejemplo el trigémino, o simplemente no hay causa. Me duele, doctora, la cabeza, le hago electro, le tomo la tomografía, no encuentro nada, pero me sigue doliendo la cabeza. Esos son los dolores más difíciles de curar. Muy bien, acá tenemos las diferencias. Ustedes ya pueden ver, por ejemplo, dónde se origina, cuál es la semiología entre nociceptivo y neuropático. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer la diferencia? Al final le va a doler. Una de las causas es importante, ¿por qué? Por el tipo de tratamiento, ¿no? Generalmente el tratamiento no responde cuando es neuropático. Muy bien, estamos hablando cada rato de esas palabras, nocicepción, ¿no? Nociceptivo, tiene que ver mucho. Hemos visto que se relaciona con todas las terminaciones nerviosas. Cualquiera que sea el estímulo, siempre va a viajar por la columna, después al tálamo, después al cerebro. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, en el dedito. Estas son las terminaciones nociceptores, esos puntitos que vemos. Acá está con una aguja y acá está con una plumita. Entonces, las dos sensibilidades. Todos estos, esta corriente va a bajar, ¿no? Se va a estimular este ganglio, el primer ganglio, después va a, ¿cómo se llama esto? Sustancia gris, entonces la médula, ¿no? La región posterior de ahí cruza y va a subir a través de las vértebras hasta el tálamo.
y del tálamo va a la corteza y le dice, oye, hay dolor, te están pinchando, te están quemando. Entonces inmediatamente va a regresar las otras fibras que van a apoyar, ¿no? Acá está ya un poquito más explicado. A ver, supongamos sufre con el estímulo. Y cómo, supongamos le pincho, y cómo va a subir hasta arriba, ¿qué se produce? ¿Cómo subirá? Porque ya esta es la fibra nerviosa, le he pinchado. ¿Cómo sube? Se forman sustancias, es corriente eléctrica. ¿Mm? El solo hecho de pinchar, acuérdense, está estimulando a todas estas sustancias, ¿no? Entonces no es que me he pinchado y no duele nada, no sale nada, así no es, no. Y todo esto va a hacer que se produzca como una corriente eléctrica, estas sustancias, una corriente eléctrica que va a pasar por todo ese caminito que hemos visto, ¿no? Pero también de alguna manera el organismo te dice, te está doliendo, ¿no? Ya, yo te voy a ayudar a calmar. Entonces ya vemos las otras fibras que le está ordenando que bloquee. Entonces tenemos sustancias que también van a bloquear para mantener, ¿no? ¿Cuáles son? La serotonina, epinefrina, opioides. Pero si el dolor es muy intenso, entonces no se va a abastecer para bloquear. Pues ponle pellizco, ese ratito me va a doler, pero dejo de pellizcar, ya no me va a doler. ¿Por qué? Porque ha habido esas sustancias compensadoras. Entonces, ese tipo de dolor, fíjense que tiene pasos, ¿no? Transducción, transmisión, modulación, percepción. Transducción, ¿qué significa? Ese estímulo en que se ha convertido en una actividad electrofisiológica. O sea, se ha producido sustancias, esas sustancias han producido como corriente eléctrica. Se transmite de afuera hasta el sistema nervioso central. Se modula, en todos tiene la misma velocidad, no, va variando, lo que va pasando por la columna va variando. De una persona a otra, el mismo estímulo también varía. Y por último, pues ya el cerebro dice, sí, realmente es un dolor, hay que calmarlo. Entonces, otra de las clasificaciones es del dolor agudo y crónico, ¿no? Generalmente el crónico se dice más de ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos días o cuántas semanas? Más de 3 semanas, y es un dolor crónico, ¿no? Inclusive les he puesto en colorcito para que más o menos la diferencia puedan colocar, ¿no? Uno es el agudo, de inicio generalmente se produce un daño, una herida, y eso va a provocar dolor, ¿no? El dolor crónico se inició como agudo, pero continúa todo el tiempo. Generalmente desaparece cuando ya, supongamos, me he pinchado con una aguja, ya saco de estar estimulando y me va a calmar, ¿no? Que he recibido tratamiento y me calma. El otro no. Si bien es cierto, no va a ser como el agudo, pero sigue con el dolor, ¿no? Acá el dolor es proporcional a la lesión. ¿Qué significa? Supongamos, tengo una heridita, todo a nivel de mi mano, ¿no? Entonces, bueno, el dolor más o menos intenso. En cambio, en el crónico, tengo una chiquitita y sin embargo me sigue doliendo días de días. Esa es otra diferencia. Mientras, mire, responde a los tratamientos. Le doy un antiinflamatorio, si es que está contraído, un relajante. En cambio, al otro, nada. Le doy tratamiento, le calmo un poco, pero dices, me sigue doliendo. Y eso van a ver en la consulta. Sigo con dolor, sigo con dolor. Acá, respuesta negativa. Generalmente al dolor agudo dice, no, le voy a poner morfina o Cadol, ¿no? Entonces, generalmente no responde mucho, en cambio sí, ¿no? El crónico tiene que dar un poquito más de tratamiento. Otra de las diferencias, fíjense, alerta los índices automáticos verbal y conductal, porque cuando me ha pinchado digo, ¡ay! De repente hasta grosería, digo, por el dolor agudo. En cambio el otro, sí, me duele, pero ¿por qué no se desespera? Sí, todo el tiempo con el mismo dolor, o sea, mi estado de ánimo es tranquilo. Acá no hay afección vegetativa. ¿Qué significa? Me hice la herida, pero no me da náuseas y vómitos, ni tampoco me da fiebre, ¿no? Salvo que se me infecte. En cambio el otro sí. Sigo con mi dolor de mi codo y me puede dar anorexia, me puede estar estreñida, qué sé yo, ¿no? Esa es una de las diferencias. Mientras el agudo te describe las cualidades sensoriales, el otro describe al paciente, pero en términos afectivos, ¿no? ¿Qué significa? Digo, así me duele el codo todo el tiempo, yo hago tal cosa, o sea, como que le da cariño todavía ese dolor.
Mientras este es un síntoma, el otro ya es una enfermedad en sí mismo. Entonces, hay divisiones también. Las últimas se hizo el 17 de octubre de 1919, esta división del crónico. O sea, no era tan simple. Crónico primario y crónico secundario, ¿no? En el primario está todo lo que es dolor de cabeza, ¿no? Muscular, esquelético, y pasado ya 3 meses se puede volver en el secundario. Hay los dolores referidos. ¿Qué significa? Que supongamos me duele a nivel cardíaco, ¿qué dice? Dolor precordial con irradiación al cuello, a miembro superior, ¿no? Entonces, más o menos también tiene que ver uno la irradiación. O a nivel renal, tengo problemas renales, ¿no? Dolor lumbar que se me irradia hacia adelante, ¿no? Hacia el abdomen. Y si son cálculos en el varoncito, generalmente hacia los testículos. Con esto, ¿qué tengo que ver? Cuando el paciente se queje de dolor, ¿no? Entonces, o viene a la consulta, tiene que ver su aspecto. Fíjense su cara es ¿de qué cara tiene? ¿Las fases de risa? ¿De qué fue? ¿De qué? Las fases, pues, ya hemos hecho clases de fases. ¿Qué fases es? De angustia, ¿no? De álgido, ya, si quieres álgido, ya. Y su posición, ¿por qué digo antálgica? Para disminuir o evitar el dolor, ¿no? Y conductas compensatorias, trata de compensar a través de esa posición y le impide, por supuesto, caminar derecho, ¿no? Entonces, cuando vengan, hay pacientes también que son hipocondríacos, ¿no? Hipocondríaco, ¿qué significa? Que se queja de acá, se queja y uno no sabe por fin qué cosa tiene. Entonces, uno tiene que determinar de acuerdo a sus gestos que viene el paciente, ¿no? Fácil de indicar, si le duele acá a este nivel, estoy sospechando que dolor, ya. Si veo que acá es fácil, está agarrándose, ¿no? Ya está señalando ya dónde va a ser. Y si la veo a ella, ¿está rezando? No. ¿Está rezando? No, pues está gestando. Esa es la posición maometana que ayuda a disminuir las contracciones del dolor. Si yo veo a ella que está pensando en el enamorado, ay, me venía, ¿sí? No creo, ¿no es cierto? Y él dice, ay, vamos a tocar el rock, tampoco. Entonces, ya su mismo gesto le está expresando en algo. Muy bien, no se olviden, cuando tenemos que evaluar el dolor o cualquier signo y síntoma, su famoso Alicia, ¿no? Alicia May ya es para ver con un poquito más amplio, y cuando hay dolor hay que buscar el vindicate, que lo llaman, ¿no? Buscando las probables causas del dolor. Entonces, en relación a la aparición, tengo que ver si es agudo, crónico, paroxístico, ¿no? La localización, este bebito, ¿qué piensa que le está doliendo? ¿O está de hambre? ¿O está estreñido? ¿O tiene gases? Exacto, se está agarrando. Las criaturas son bien expresivas, ¿no? Hay los famosos de irradiación que vamos a ver. Acuérdense que el dolor en cinturón hay que descartar pancreatitis, ¿no? Si me duele solamente este lado derecho, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué hay acá? ¿Qué órgano que tiene más? Hígado, ¿no? Entonces puede ser el hígado, puede ser la vesícula, etc. Y acá esto es importante para que ustedes puedan describir. Esto ya más o menos que nos hemos puesto de acuerdo con el paciente y lo que vamos a poner nosotros. Al paciente yo le pregunto, ¿cómo es su dolor? Entonces me dice, es algo que me aprieta, ¿no? Entonces dice, el paciente refiere el dolor tipo opresión en tal sitio, pero entre comillas tengo que poner. Pero si ya más o menos lo entiendo, ¿qué diría yo? Es un dolor constrictivo, ¿no? O dice, siento un dolor como que me taladran, ¿no? Entonces, y eso ya, ¿qué significa para nosotros? Es un dolor cerebrante, ¿no? Básicamente a nivel de la dentadura. Y este ya lo conoce, ¿no es cierto? El test de la escala visual analógica de EVA. EVA es bien escala visual analógica. Cuando el paciente le refiere dolor, le dice, yo tengo una reglita de 0 a 10. Más o menos cuánto duele, para que tengan una idea de cuánto le duele. Ahora, acompañantes. Por ejemplo, dice, tengo dolor en el pecho, me duele el tórax, ¿no? Siempre tendré que preguntar con qué le acompaña.
Si se agita, está azul, su boca, sus uñas, todo eso. Entonces, ¿en qué estaría pensando? Un neumotórax o una embolia pulmonar, ¿no? En cambio, si tiene, aparte de ese dolor torácico, secreciones, fiebre, tos, mucopurulento, ¿quién estaría pensando? Una neumonía. O sea, y es mucho más fácil, ¿no? Los modificantes. Entonces, ¿qué agrava? ¿Qué aumenta? ¿Qué no altera? ¿No? En la evolución ha sido recién, es cortito, o ya hasta varios días, ha sido minutos, le calma, no le calma, o le impide un dolor y solito después ha desaparecido o apareció a los 3 días, ¿no? Este es para saber las causas del dolor. Cualquier paciente que venga siempre busque la causa. No creo que se invente y que haya ido a la consulta por invento. Muy bien, pasamos a lo que es fiebre, ¿no? La fiebre se define, como ahí dice, aumento de temperatura de un gradito, pero referente al registro del sistema nervioso central. Esto ya conocen, porque normalmente quien regula la temperatura en nuestro cuerpo es el hipotálamo, ¿no? Pero este hipotálamo tiene los que van a favorecer a que aumente la temperatura o los que van a disminuir. Ese es el equilibrio que debe haber. Entonces, cuando se eleva este punto de termostato que está en el hipotálamo 1 grado, va a haber una serie de alteraciones, ¿no? Entonces, las formas de tomar las medidas. De esas 4 que estamos viendo, ¿cuál sería la temperatura más exacta? ¿Rectal, timpánico, bucal o axilar? Ahí falta todavía el de la frente que nos hacían en el COVID, ¿se acuerdan? ¿Cuál? La más exacta. No tengan miedo, es rectal. Claro, no se les va a hacer a ustedes, no, pero por si acaso. Entonces, ¿y cuál es la menos exacta de los 3? La axilar, y es la que, ¿se acuerdan? Siempre tomábamos, ¿no? ¿Y cuál es la temperatura que utilizan los libros y que nos indica que hay o no hay fiebre? Así es. Muy bien, están atentos. Entonces hemos visto que ¿quién se encarga de regular la temperatura? El hipotálamo. Muy bien. Y que hay factores, ¿no?, que van a ayudar a aumentar o que van a ayudar a disminuir de acuerdo como el cuerpo. Es muy sabio el hipotálamo. Oye, está bajando la temperatura, ¿qué hacemos? Entonces aumenta el tono muscular, produce vasoconstricción, produce escalofríos para que comience a movilizar los músculos y pueda aumentar el calor. Entonces trata de ayudar. Y al revés, ¿no? Entonces está muy caliente, entonces haz que sude, ¿no?, para que pueda transpirar y que respire más para que pueda botar también. Entonces lo normal no es, lo ideal es 37 grados ahí, pero tenemos siempre un rango que está dentro de lo normal, ¿no? 36 y 37.5. Por encima de 37.5 ya se dice pico febril. Entonces, esta es la fisiopatología. Siempre deben conocer por qué, porque hay medicamentos que bloquean acá la ciclooxigenasa y evita que uno tenga fiebre. Entonces, ¿cómo aparece? Ven arriba son los estímulos de afuera, ya sea microorganismos, toxinas, alguna sustancia, algo que estimular. Entonces, esto va a activar al sistema inmune. ¿Quién es el sistema inmune? Los monocitos, neutrones. Esto siempre se va a repetir en todo lo que es procesos inflamatorios, ¿no? Y después, ¿qué da origen? Fíjense, no solamente el pirógeno exógeno, el organismo también trata de estimularse y aparecen los pirógenos endógenos. Y estos ya van a actuar, ya sea a nivel de los vasitos sanguíneos, se va a formar la prostaglandina E2 que está en el mismo cuerpo, pero gracias a la ciclooxigenasa, pues hay medicamentos que bloquean esto para que no se va a formar lo que es la fiebre, o para disminuir el camino de la fiebre, ¿no? Entonces acá vemos el trauma, acá ya se está en el vaso sanguíneo, está lesionándose, son los mediadores, va al sistema nervioso, el hipotálamo ya a través del núcleo paraventricular, todos los núcleos que tienen, fíjense, de colorcito incluso, les han puesto 1, 2 y 3 núcleos, los 3 núcleos que tiene, que permiten o favorecen la fiebre. Entonces, como a ustedes les gusta pura letrita y no les gusta tanto dibujo, ya tienen para leer. Sí, porque ese dibujo, todo se ha puesto el dibujo. ¿Cuál dibujo? Ni se han dado cuenta. ¿Dónde está el dibujo? Muy bien, entonces es para recordar nada más. Aquí llamamos fiebre alta, que llamamos fiebre, que es febrícula, que es
Normotermia e hipotermia, ¿no? Estas palabras sí deben aprenderse. Muy bien, pero hay cosas que se salen de lo normal. Se supone que si sube 1 grado de temperatura, ¿cuánto de frecuencia cardíaca sube? ¿Cuántos latidos de frecuencia? Porque han visto que hay taquicardia, ¿no? Está con fiebre, le tocan el pulso, pero ¿cuánto pues sube? 10, exacto. Por 1 gradito sube 10 la frecuencia cardíaca. Si yo tenía 80, me va a dar 90. Si yo tenía 90, va a ser 100. Si tenía 100, me va a dar 110. Pero en estos casos, que se llama disociación esfingotérmica, ¿no? Generalmente ocurre al revés, ¿no? Sube la fiebre y baja la temperatura. En todas las enfermedades, no. Generalmente en la fiebre tifoidea o en la brucelosis también. Pero acá hay algo bien importante para que usted sepa también, la temperatura diferencial, ¿no? Normalmente ya sabemos que a nivel recto es el más exacto, pero a todos los adultos no lo voy a poner, ¿no es cierto? A los bebitos sí podría ponerle. Entonces, ¿cuánto es la diferencia generalmente entre la oral y la rectal? Hay 1 grado de diferencia que está dentro de lo normal. Entonces, por encima de eso, sí ya se encuentra patológico, por ejemplo en la apendicitis, ¿no? Acá ya tienen para diferenciar cuál es la diferencia entre fiebre y cuál es la hipertermia, que son 2 cosas diferentes. Me estoy apurando porque tienen que dar su prueba de ingreso que no hemos hecho. Y también para que ustedes sepan lo que es golpe de calor clásico y por esfuerzo. Esto es típico en personas mayores. En cambio ya son gente saludable, ¿no? Acá se ha deshidratado el viejito acá por exceso de ejercicio. ¿Cuál es la causa de la fiebre? Ya sabemos, ¿no? Viral, bacteriana, protozoa, mitos, micótico, etc. Pero también hay no infecciosas. A veces tienes tu paciente, caray, ya le he pedido todo. Le he pedido el torch para ver todos los virales, le he pedido cultivos, parasitológico, para hongos, y no hay nada. Entonces hay que pensar en aquellos, ¿no? Dentro de eso las inmunológicas, las reumatológicas, lupus, artritis, enfermedades metabólicas, y también no se olviden las neoplasias, ¿no? Y en los jovencitos, ¿qué será? Ahí falta. Que puede aparecer, no tan jovencitos, ya desde los 20 más o menos. ¿En qué enfermedad pensarías si tengo fiebre? Que me hacen todos los estudios, estoy normal. Nicho cultivo normal, urocultivo normal. Tú no, tú ya sabes. A los jóvenes me gusta, a los con primera vez. Perdón. Tú también eres joven. A los que recién los conozco. Esas caritas nuevas. ¿Qué enfermedad sospecharía? Supongamos que tengo 25 años, supongamos. Enfermedad de transmisión sexual, gonorrea, realmente no causa fiebre, pero estás tibio. VIH, pues no se olvidaron. ¿Qué existirá eso? ¿Qué cosa es eso? Bueno, acá vamos a ver ahora la fiebre según su inicio. A ver, clasifica la fiebre según su inicio. Fácil, ¿no? Puede ser lento o brusco, ¿no es cierto? Mientras que lento es gradual, o sea, tengo hoy día fiebre, mañana estoy un poquito mejor, un poquito de fiebre, ¿no? Brusco, inicio repentino, estaba bien ayer y hoy día está con fiebre. Ahora, según cómo finaliza, ¿es en crisis o en lisis? Fíjense esas palabritas para que vayan aprendiendo. La fiebre de este paciente, porque inclusive eso les va a dar el diagnóstico, solamente por decir si es en crisis o en lisis. Mientras la crisis termina la fiebre y los síntomas en forma brusca y rápida. Pues estuve con fiebre y al otro día nada, como si no tuviera nada. Como la lluvia en el Cusco, ¿no? Que la mitad se moja de la calle y la otra nada. Lisis, eso es poco a poquito, ¿no? Hoy día fiebre, 39, mañana 38, pasado mañana 37, eso es en lisis. Otra por su intensidad, ahí tu paciente qué tipo de fiebre por intensidad tiene. ¿Tiene febrícula, moderada, alta o es hiperpirexia? Entonces uno ya va calificando. Por la duración, si es menos de 48 horas, hay gente que solamente tiene 2 días y después desapareció la fiebre, ¿no? O es corta, ¿cuándo llamo corta? Fíjense, menos de 1 semana.
Y es ya un poquito intermedia entre 7 a 14 días, o sea, 2 semanas. Menos de una semana, 2 semanas, más de 2 a 3 semanas. Acá sí van a tener el famoso fiebre de origen desconocido, ¿no? Que su característica es más de 3 semanas, fiebre que no tiene diagnóstico, le he pedido 3 semanas tiene, con fiebre que le sube, que le baja, y no sé cuál es el diagnóstico, ¿no? Y después de una semana que le he hecho todas las pruebas. Entonces, esto es según la evolución. Continuo, intermitente, remitente, recurrente y ondulante. ¿Les gusta la letrita? Ay, perdón. Esto sí ya conoce, esto siempre se les toma en el examen, así que vayan apuntando, puntito le ponen. Fiebre continua, ¿qué les parece esa fiebre? ¿Llega a lo normal? Les he puesto hasta con línea, porque esto venía sin línea. ¿Llega a lo normal, a continua? No, cuando tienen que describir es una fiebre que se caracteriza, que tiene temperatura, pero que no llega a lo normal, ¿no? Por encima de 38, fíjense. La intermitente, ¿llega a lo normal? No llega a lo normal. Sí llega, ¿no? Está por debajo de 37. Entonces es otra diferencia. La remitente pareciera que llega a la normal, pero son piquitos nada más, pero no llega por debajo de 37. La recurrente, ¿cuál es la diferencia? Que sube y baja, se parece mucho a este, ¿sí? ¿O no? Los de atrás. ¿Cuál es la diferencia intermitente y recurrente? A ver si se dan cuenta. Tibio, tibio. Entonces acá vean lo que es días, ¿no? Realmente un día tiene fiebre, 2 días no tiene fiebre, ¿no? Esa es la recurrente. ¿Y la ondulante? ¿Cuál es la diferencia entre la ondulante y la recurrente? Eso tienen que manejar. Y también les tomo en el examen un ejemplo de cada uno. Ya les estoy dando 2 preguntas. Por si acaso apuntan. La ondulante, fíjense, es semanas. Este número 1, 2, 3 no es días como esto, sino ya es semanas. O sea, por decir, una semana con fiebre, otra semana deja de estar. Ahora hay que ver qué enfermedades tienen esto, ¿no? Y la continua, la que hemos visto, esas son las causas, que ustedes ya lo tienen que ver, ¿no? La remitente, que han visto, la intermitente, no se olviden, la recurrente, lo mismo que estamos viendo, la fiebre ondulante. Esto sí me queda un poquito para que ustedes vean, porque es típico de nosotros tener lo que es la malaria, ¿no? Van a atender pacientes que vienen de la selva, entonces, inclusive por el tipo de presentación de fiebre, que son, por decir, el falciparum, ¿cuántos días estarías, si nosotros contamos primero, segundo día, tercer día, ¿no? ¿Cuántos días estaría con fiebre? 4. El falciparum. 4. 5 días. No, generalmente, 4. fíjense, si utilizamos 4 días. este mismo número para 4. tiene primero y segundo día con fiebre y después le bajó, ¿no? Después otra vez, bueno, el primer y segundo día con fiebre. Entonces, yo por eso yo puedo distinguir este tipo de malaria, si es de falciparum, el vivax o el malaria, ¿no? En cambio acá miren, el primer día tuvo fiebre, segundo y tercero no tiene, otra vez la fiebre. 4 días. Pero también habíamos visto, como en el ejemplo anterior de la fiebre tifoidea, ¿no? Que empieza a subir, forma, como dice del camillo, el lomito, con alta temperatura y después baja bruscamente. Pero la frecuencia cardíaca debería subir. Hemos dicho, ¿cuánto? ¿Por 1 grado cuánto? 10. 10. Entonces, en este no, más bien baja. Bueno, la fiebre mediterránea, que eso dura, fíjense, dura el día 7, el día 14, el día 21, el día 28, o sea, tiene sus periodos. Y si a una chica le tomo la temperatura a la mitad de su ovulación, también puede tener elevado la temperatura. Entonces, siempre pregunten a las mujercitas jóvenes. Entonces, es su última regla. Hay la fiebre facticia,
hay gente que estimula, o sea, ya sea que lo frota el termómetro, si es que yo tengo el antiguo, ¿no? Que el mercurio, o sea, es la ficticia que le llaman. Y también yo le daba todos los tratamientos al paciente y sigue con fiebre. Entonces puede ser alguno de los medicamentos que le pueda dar. Esto sí es importante saber, ¿por qué? Porque significa esta fiebre de origen desconocido. ¿Qué significa eso? Que ya lo he visto. ¿Cuántas semanas será que lo veo? 3 semanas, ¿no? Ya le he hecho pruebas y sin embargo sale negativo. Entonces, ¿qué alternativas tengo yo? Hay que descartar si es clásica, si es dentro del hospital que se ha producido, entró por fractura, supongamos, o al examinar su hemograma tiene los neutrófilos disminuidos, o miren que se asocia al VIH, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tengo que determinar de acuerdo a lo que voy encontrando, ¿no? Y está muy bien. ¿La fiebre es igual parejito? No, tiene sus 3 fases, ¿no? La primera fase, que es la preparación de todo lo que se va a producir, después viene lo que es la meseta, y después ya la decadencia, ¿no? O de efervescencia también. ¿En cuál de ellos se produce escalofríos? ¿En el primero, segundo, tercero? ¿En cuál de ellos se produce ya sudoración, mayor cantidad de sudoración? ¿En dónde? Hasta con rojito está subrayado. Para que ustedes sepan que su paciente les presenta. El paciente van a un domicilio y dice, doctor, ha estado con fiebre hace 3, 4 días. Entonces, para saber en qué está. Si está iniciándose, está a la mitad, o sea, entonces por los síntomas ya ustedes pueden llegar. Las manifestaciones. ¿Por qué les pongo esto? Porque a veces cuando hacen la historia clínica ponen sensación de fiebre o fiebre ya. Después ponen malestar, dolor articulares, fotofobia, anorexia, astenia, una fila de signos y síntomas, y eso está metido dentro de la fiebre. Entonces, con poner fiebre solamente dentro de los signos y síntomas, y acá abajo, en la parte del relato de la enfermedad, ahí sí deben describir todos los otros signos y síntomas que acompañan a la fiebre, ¿sí? No se pone fiebre, cefalea, claro, el que tiene fiebre le duele por la cabeza, va a tener taquicardia, va a tener astenia. Entonces, por eso es que les pongo esto, ¿no? Espero que las historias hagan bien. ¿Tiene complicaciones la fiebre? Sí. Cuando la fiebre es por varios días, especialmente, la primera figurita que es herpes simple, ¿no? Porque ¿cuántos tipos de herpes hay? 1, 2, 3, 4, 5, ¿quién da más? De tarea la próxima clase, ¿cuántos tipos de herpes tienen que manejar? ¿Ah? ¿Quién da más? Y le gana a tu compañero, apostamos por el otro. Tienen que leer, no se aventuren. Otra cosa que puede ocurrir cuando la fiebre ya es más de una semana, la presencia de albuminuria, ¿no? Esto que es un vaso de cerveza, no creo, ¿no? Es la espuma por la presencia de albúmina. Entonces alguien dice, estoy orinando con espuma. No estoy diciendo, estoy botando cerveza cusqueña, no. Esa espuma está producida por albuminuria, eso les va a ayudar cuando hagan renal. Puede convulsionar, sí, generalmente las personas los bebitos especialmente, ¿no? Hay gente joven también que puede convulsionar. Puede haber delirio, esto es más frecuente en las personas mayores. Ahora, ¿quién es grave? Para decir, tiene fiebre, si se aguante, no va a darle su Panadol y punto. Entonces, ¿a dónde tengo que parar la oreja y decir, chica, tengo que cuidarlo, ¿no? Cuando ya no solamente tiene fiebre, ya no come, ya está disminuido la micción, o sea, ya hay un malestar general, ¿no? Y esto van a ir poco a poquito aprendiendo lo que es el PUSOFA, ¿no? Cómo yo valoro la gravedad de un paciente. Y cuando digo, doctor, este paciente hay que pasarlo a UCI, ¿no? Entonces, yo soy la que determino. Entonces, lo he agrupado acá. A esto puedo demostrarlos. La hipotensión puedo demostrar. ¿Sí? ¿Cómo? Tomando la presión, muy bien. ¿Y la taquicardia? O la taquipnea, perdón. Y la taquicardia, los dos. ¿Puedo demostrar? ¿Tomando qué? Muy bien, excelente. Parece que han estudiado. Bueno, entonces, los signos de... ¿Esto puedo verlo? Signos de hipoperfusión. ¿Cómo?
Bien, presión los Llenado dedos. capilar se llama, ¿no? Llenado capilar y también si hay cianosis o no hay cianosis. Esto, la inmunodepresión previa. ¿Cómo? No. Inmunodepresión previa. Acuérdense, esto es mucho más complejo. Y por supuesto, para descartar tendría que pedir una serie de análisis, ¿no? Ahora es el famoso SOFA, no viene de sofá, sino que ahí viene la figurita, ¿no? La secuencia de qué es, a ver, en inglés, ustedes que manejan el inglés, ¿qué es? SOFA. ¿Falla de qué? Sí, ¿qué es ascendemente? Todo fue completo. Ustedes han aprobado hasta más del intermedio. Entonces, este sofá realmente más lo usa UCI, pero ustedes tienen, oye, por favor, ¿puedes ponerle alguna silla? Nos vamos a ahogar, y ella está ahogándome acá. O no, y hay gente que está durmiendo, sí tiene razón, el calor, y como todos respiran, peor todavía. Por favor, gracias. Deberían dejar de respirar una fila por lo menos. Ya, vamos. Entonces, ese famoso SOFA está basado en respiración, coagulación, hígado, sistema nervioso central y renal. ¿Qué cosa pide? ¿No? En la respiración necesito el PAFI, o sea, la saturación de oxígeno, yo hago el cálculo. Coagulación necesito saber plaquetas. En el hígado, las bilirrubinas. En el cardiovascular, bueno, la presión, el sistema nervioso central, la escala de Glasgow que ya conocen, ¿no? ¿Saben la escala de Glasgow? ¿Cuál es? 10 horas. Muy bien, la hipotermia. ¿Cuándo llamo hipotermia? Menos de 35. No va a ser menos de 36, sino menos de 35, ¿no? Que vemos acá todo el cortejo de signos y síntomas. Tiene confusión, piel pálida, temblor, ¿no? Cuando uno está de frío titiritando, eso sí conocemos mejor. Entonces, pero yo tengo, fíjense, está dividido en leve, moderado y severo, ¿no? Entonces ya 33, de 35 a 33 ya está con temblor, escalofríos, moderado y hasta semi-inconsciente, y es peligroso, pues menos de 30, por cada 2 grados que baje está más cerca de la muerte. ¿Tiene beneficios la fiebre? Sí, ¿no? Porque hay algunas bacterias, por eso se van a escuchar, ponle, por decir, el metamizol, siempre y cuando tenga temperatura mayor de 38.5. ¿Por qué? Porque por debajo de este muchas bacterias pueden morir, o sea, la fiebre los va a atacar, ¿no? Mejora la función inmunológica en algunos casos, que mejora la defensa, porque dice, oye, hay fiebre, entonces hay que formar más anticuerpos, ¿no? Y por supuesto aumenta la eficacia de algunos antimicrobianos. Muy bien, ahora sí, saquen una hojita, por favor, les voy a dar las preguntas.